En la segunda mitad del siglo XX, mientras las calles de Londres bullían con avances científicos, culturales y tecnológicos, detrás de las paredes de clínicas y hospitales psiquiátricos, se desarrollaba un capítulo oscuro y casi secreto de la historia británica. Durante más de 2 décadas, el sistema de salud pública del Reino Unido, junto a universidades de prestigio, aplicó terapia de aversión en pacientes homosexuales con el fin de curarlos de su orientación sexual. No fue un proyecto aislado. Fue política médica, sistemática y sancionada. Y lo que vivieron quienes fueron sometidos a ese tratamiento es difícil de describir con palabras que no duelan. Si crees que hay historias reales que merecen ser contadas con toda su crudeza, suscríbete a Caos en la Penumbra. Aquí no suavizamos el horror. A partir de los años 50, bajo la influencia de ideas psiquiátricas y morales profundamente homofóbicas, se diseñaron protocolos para desacondicionar el deseo homosexual. La homosexualidad era entonces ilegal en Reino Unido y considerada una enfermedad mental por la Asociación Psiquiátrica. Muchos hombres detenidos por tener relaciones con otros hombres eran condenados a prisión, pero también se les ofrecía una alternativa médica: someterse voluntariamente a una terapia de modificación conductual que supuestamente los haría normales. En hospitales como el Maudsley, en Londres, o clínicas de la Universidad de Birmingham, se instalaban salas en las que los pacientes eran encerrados durante semanas. Allí comenzaban las sesiones. Primero, se les mostraban fotografías de hombres desnudos o de relaciones homosexuales, y al mismo tiempo se les administraban drogas eméticas como apomorfina. Estas sustancias provocaban vómitos violentos, náuseas, taquicardia. La idea era crear una asociación automática entre el deseo homosexual y la repulsión física, pero no se detenía allí. En otros protocolos, se usaban descargas eléctricas, se colocaban electrodos en muñecas, tobillos o genitales y se aplicaban estímulos mientras veían imágenes de hombres. En algunos casos, se les obligaba a masturbarse frente a un espejo para luego recibir el castigo. El objetivo era simple: hacer que el deseo se volviera insoportable y que el cuerpo rechazara de manera automática cualquier impulso no heterosexual. Uno de los métodos utilizados consistía en mostrar imágenes de contenido homoerótico mientras se aplicaban estímulos negativos si la persona mostraba reacciones fisiológicas registradas mediante sensores. Luego, se proyectaban imágenes de mujeres desnudas, y si el cuerpo respondía según lo esperado por los encargados del tratamiento, no se aplicaban estímulos. Era un sistema de condicionamiento extremo basado en la asociación entre respuestas emocionales y consecuencias desagradables. Si este relato te está pareciendo inhumano, compártelo, porque muchas de estas personas jamás pudieron contarlo, y alguien tiene que hablar por ellas. Entre los testimonios recopilados años después, hay relatos estremecedores. Algunos pacientes vomitaban tanto que tenían que ser hospitalizados. Otros desarrollaban depresión severa, insomnio, miedo crónico. Algunos intentaron suicidarse durante o después del tratamiento. Muchos no lo resistieron. La mayoría terminó reprimiendo su identidad, casándose con mujeres y viviendo una doble vida, llena de culpa y silencio. Uno de los casos más recordados es el de Alan Turing, un destacado matemático cuyo trabajo fue clave para descifrar los códigos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1952, enfrentó consecuencias legales debido a su orientación y se le propuso un tratamiento médico como alternativa a una pena de prisión. Este proceso tuvo efectos negativos en su bienestar y su salud se vio afectada tanto física como emocionalmente. Turing falleció 2 años después, dejando una historia que evidencia las difíciles circunstancias
que muchas personas vivieron en ese contexto histórico. Lo más perturbador es que estos tratamientos no se realizaban en secreto. Estaban documentados, financiados con fondos públicos y ejecutados por psiquiatras y científicos que hoy tienen nombres en edificios y becas académicas. Se escribieron papers, se presentaron resultados, se midieron tasas de éxito. El éxito, por supuesto, era la desaparición del comportamiento homosexual. No importaba si detrás quedaba un individuo dañado, lleno de miedo, roto por dentro. Los experimentos no se limitaban solo a hombres. Algunas mujeres lesbianas o bisexuales también fueron sometidas a tratamientos similares, aunque en menor proporción. En la mayoría de los casos, el castigo era doble, por su orientación y por desafiar el rol de género esperado. También fueron víctimas de correcciones médicas, institucionalizaciones y aislamiento. Muchas fueron internadas por sus familias, sin orden judicial. Los tratamientos eran presentados como un favor, una oportunidad para redimirse. Las víctimas firmaban formularios sin entender realmente a qué se sometían. Y si se negaban, la amenaza era clara: cárcel, vergüenza pública, expulsión del trabajo o la universidad. En una época donde salir del closet podía costarte todo, muchos eligieron el tratamiento como la opción menos cruel. Pero la tortura disfrazada de ayuda solo dejó cicatrices profundas. Dale like si sientes que este tipo de crímenes no deben ser olvidados, porque no hay ciencia sin humanidad y no hay progreso si se construye sobre el dolor de otros. Recién en 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana eliminó la homosexualidad de su Manual de Trastornos Mentales. En Reino Unido, las terapias de aversión comenzaron a desaparecer lentamente, pero no por condena moral, sino por falta de eficacia clínica. Muchas universidades y hospitales nunca se disculparon. Aún hoy, los registros de esas sesiones son difíciles de encontrar. Muchos fueron destruidos, otros están archivados en silencio. En 2018, el gobierno británico reconoció públicamente que estas prácticas existieron y pidió disculpas. En 2022, bajo presión social, el Parlamento inició el debate para prohibir todas las formas de terapia de conversión. A pesar de eso, algunas clínicas privadas aún ofrecen variantes encubiertas de estas terapias, especialmente en contextos religiosos. Sobrevivientes han dado testimonios desgarradores sobre lo que vivieron y muchos aún viven con secuelas físicas y psicológicas. Los activistas LGBT+ que comenzaron a denunciar estas prácticas en los años 70 enfrentaron amenazas, desprecio e incluso nuevas formas de persecución. Pero gracias a su lucha, muchas de estas historias salieron a la luz. Las películas, los documentales y los archivos personales hoy sirven como prueba de lo que ocurrió. Porque la historia que no se documenta se repite. La herida no está cerrada. Porque cada hombre que fue encerrado en esas salas, cada joven al que se le hizo creer que su amor era una enfermedad, vive hoy como parte de una historia que fue escondida durante demasiado tiempo. Y aunque no todos sobrevivieron para contarlo, sus nombres merecen ser recordados, no como víctimas anónimas, sino como advertencias vivas de lo que ocurre cuando la ciencia se arrodilla ante el prejuicio. Comenta si conocías esta historia. ¿Sabías que esto se hacía en hospitales públicos? ¿Con qué otras historias crees que deberíamos seguir? Suscríbete a Caos en la Penumbra, porque el silencio también mata y nosotros hemos venido a romperlo.